Eran dos grupos separados. Los macabeos estaban enfocados más en el aspecto político-social, en contraste a los hasideos, que los identifico como los que apoyaban el ultratradicionalismo. Se unieron a los macabeos, también llamados hasmoneos. Así que la guerra o la lucha era entre los hasideos, los ultratradicionalistas, contra la aculturación, contra la helenización. Así que era una guerra realmente judío versus judío. Lo que buscaban los helenistas era helenizar el judaísmo. De la misma manera que ha sido anglificado o americanizado el judaísmo. Los macabeos no estaban luchando contra el helenismo per se, sino contra el paganismo que estaba influenciando la religión judía. A modo de introducción, quiero aclarar lo siguiente, y esto va a ser muy interesante para tener una percepción mejor del contexto histórico, donde se toma en cuenta la influencia de la cultura griega o el helenismo en el pueblo de Israel. Usualmente se presenta el periodo helenístico como el impacto que tomó lugar cuando la cultura griega entra en la tierra de Israel. O sea, no se toma en consideración que judíos diaspóricos en este contexto, en este tiempo, en esta época, ya estaban siendo influenciados por el helenismo, sino que el enfoque usualmente es cuando Alejandro Magno, como pueden ver en las notas, ocupa la tierra de Israel. Esto fue en el 332 antes de la era común. Y la gente usualmente dice, bueno, desde a partir del 332 comienza la asimilación. Y la realidad es que no. Antes del 300 ya los judíos estaban asimilados, y lo vamos a ver a continuación con algunos ejemplos y detalles. Así que no, el helenismo o la influencia helénica en el pueblo judío no comenzó con Alejandro Magno en el 332, ni finalizó con la ascensión del emperador romano Augusto en el año 27 antes de la era común. No fue así, sino que duró, o sea, la influencia de la cultura griega sobre el judaísmo en realidad comenzó antes del siglo IV y persistió hasta los siglos III y IV de la era común. Acá tienen uno de los ejemplos. Antes del año 300, antes de la era común, los judíos que vivían en Antioquía de Siria ya participaban de la cultura helenística. En este suceso, por ejemplo, con este personaje en cuestión, llamado Seleuco I, el cual, fíjense, según la historia, subvencionó a quienes tenían que comprar su propio aceite para ungir durante los Juegos de Gimnasia. Los Juegos que hoy se le conocen los Juegos Olímpicos, o las prácticas de estos ejercicios. Lo usual era tener aceite, pero los judíos, debido a que seguían una halajá en particular, se les prohibía en aquel entonces usar aceite pagano normal. Tenían que usar un aceite particular, un aceite realizado por los judíos que no haya tenido contacto con posibles interacciones, digamos, idolátricas. Seleuco I subvencionó a quienes tenían que comprar su propio aceite, lo cual nos indica ya la helenización o la adaptación, la aculturación de los judíos con el helenismo. Tal vez tengamos aquí un símbolo temprano de la aculturación helenística. Este es el más temprano que veo yo en los registros históricos, que por supuesto va de la mano con la preservación de las tradiciones religiosas. Lo vamos a ver a continuación. Entiéndase, por favor, ¿qué les estoy diciendo? En términos un poco menos técnicos. Que estaba el judío religioso, ¿cierto? Que no dejaba de ser religioso, pero que se aculturaba, flexibilizaba su ortodoxia, por así decirlo, como en el caso del uso del aceite. Vamos a ver varios ejemplos similares. El helenismo, como les estaba diciendo, fue un fenómeno bien complejo que influyó no solamente en el aspecto del deporte o quizás en el aspecto religioso en el mundo judío, sino que en otras áreas como lo que es la política,
la economía, la tecnología, la cultura, en sentido general, fue un fenómeno que se fue desarrollando, influenciando gradualmente. La helenización fue entonces un proceso en el que los elementos del pensamiento griego generalmente se filtraban a través de lo que en aquel entonces se conocía como el cercano oriente. Ahí se iba canalizando. Y para nuestros propósitos de este curso, el filtro sería el judaico. Muy poco se sabe del periodo entre el 400 y el año 200. Sin embargo, contrariamente a lo que la mayoría de los historiadores comúnmente comparten en sus ediciones o charlas, donde suponen que se produjeron muy pocos cambios en lo que es la vida judaica o el judaísmo durante ese periodo, la realidad es que debemos afirmar que sí experimentó un cambio radical lo que es la vida judía. Así que no nos dejemos engañar, como usualmente se dice que realmente no hubo gran influencia. Sí hubo una gran influencia. La lucha simplificada en las historias convencionales, como les decía, ¿qué presentan? Presentan algo muy simple, el helenismo contra el judaísmo. Y de cierta manera, a la hora de simplificar la historia que queremos compartir, se puede decir, pero esto yo creo que crea un tanto de confusión o no le transmitimos la historia completa a los estudiantes. Es decir, cuando se dice que la lucha simplemente era entre el helenismo y el judaísmo, lo que se quiere decir es que lo único que estaba pasando era el judío contra el griego, y esa no era la realidad. La lucha fue realmente entre lo que ven en pantalla, que le llamo el ultratradicionalismo, que en aquel momento en la historia se le llamó el hasidismo. No se confunda con el hasidismo de la Edad Media que comienza en el 1700. Ese no es el hasidismo del cual estamos hablando. Estamos empleando el término hasidismo porque así lo encontramos en los libros de los macabeos, como pueden ustedes ver las referencias. Un grupo de personas llamados los hasideos, si queremos castellanizar la expresión de hasidim. Este grupo de judíos, que los identifico como los que apoyaban el ultratradicionalismo, se unieron a los macabeos, también llamados hasmoneos. Hagamos la distinción. Los macabeos, los hasmoneos, no eran los hasideos, no eran los hasídicos. Eran dos grupos separados. Los macabeos estaban enfocados más en el aspecto político-social, en contraste a los hasideos, que su orientación más bien era la religiosa. Así que la guerra o la lucha era entre los hasideos, los ultratradicionalistas, contra la aculturación, contra la helenización. Así que era una guerra realmente judío versus judío. Vamos a clarificarlo un poco más con esta imagen clara que pueden ver en pantalla. La helenización no fue más apostasía que procesos similares que transcurrieron a través de la historia, como fue la aculturación o la asimilación en periodos más recientes, como los judíos en la Alemania del siglo XIX o los judíos en Norteamérica en el siglo XX. Muchos judíos se sintieron atraídos por elementos helénicos, pero no dejaron su identidad a un lado. Solamente que entendían que la cultura helénica era, digamos, la nueva forma más, digamos, educada de vivir. Y esto desvivía a las personas. Es decir, les llamaba la atención, como repito, lo puede ser en la actualidad las costumbres del pueblo de Norteamérica, cómo esto influyen en otras partes y sobre todo en lo que es el pueblo judío. Así que, sin dejar su identidad, se sintieron, repito, atraídos, como vimos el caso de Ben Sirach, el libro de Eclesiástico, y el ejemplo que pusimos de los judíos en Antioquía. Es decir, se podía ser un tradicionalista aculturado. Tradicionalista aculturado. O sea, asimilado de cierta manera al helenismo. Esto en contraste a los ultratradicionalistas. Así que hay que tener en cuenta, estimados, que el término
helenista o judío helenizado es un tanto ambiguo. Solamente el contexto del texto o la historia que estemos leyendo nos puede asistir para comprender qué tan helenizado estaba el judío en cuestión. Si ya había dejado la circuncisión, si ya había dejado la creencia en el monoteísmo, etc. Las disputas internas entre los helenistas y los oponentes, o sea, los piadosos, a menudo eran simplemente por cuestiones del sacerdocio, como lo vamos a ver a continuación. Pero antes de adentrarnos a ello, notemos este ejemplo, como ven en esta interesante figura, donde hay personas desnudas practicando deporte. El sumo sacerdote helenístico, o sea, el sumo sacerdote que favorecía la asimilación helenística, estaba de acuerdo también, por ejemplo, de que en Jerusalén, la ciudad sagrada, se crearan, por ejemplo, un gimnasio justo en Jerusalén. Y también lo que pueden ver en pantalla, un efebeo. ¿Qué es un gimnasio? Ustedes ya sabrán. Gimnasio es un lugar donde se practican ejercicios físicos. Y un efebeo es una escuela en particular para jóvenes donde se entrenan para los Juegos, como hoy los identificamos como los Juegos Olímpicos. Estos eran dos símbolos principales de lo que es la aculturación en lo que es la recreación, la educación y el estilo de vida en general. Esto fue rechazado tajantemente por quienes afirmaban la legitimidad de otra línea sacerdotal. Entiéndase que la línea sacerdotal ejerciendo la quejuná de Aarón, el sacerdocio de Aarón, fue la que se asimiló. Entonces la protesta viene por parte de los ultra tradicionalistas, o sea, los que veían como ilegítimos a los sacerdotes que estaban helenizando a la propia Jerusalén. Sin embargo, estimados y estimadas, debe de subrayarse que si bien muchos de los símbolos del helenismo constituían, por supuesto, señales externas de que se estaba tomando una nueva dirección importante, afirmando lo que es la apostasía, o sea, ya radicalmente adoptando una cultura helénica que opacaba totalmente la judía. Aún así, fíjense que incluso la práctica del epispasmo, no sé si está en pantalla el epispasmo, sí, lo pueden ver en pantalla. Son dos prácticas que fueron bastante polémicas en aquel entonces. El epispasmo es el ocultamiento de la circuncisión y se veía a inicios no como necesariamente un acto de apostasía, sino más bien un esfuerzo por minimizar las diferencias en un ambiente donde la desnudez era la práctica general, como lo ven en pantalla. Es decir, si el deporte fue recibido bien por gran parte del pueblo judío, entonces si deseaban practicarlo, y eso se practicaba desnudos, entonces simplemente querían minimizar las diferencias físicas entre el judío y el griego. Aunque recuerden, también los sirios, dado a que se helenizaron, muchas veces se le llaman griegos, pero realmente eran sirios. Así que en ese momento de la historia, el término griego o heleno o helénico eran sinónimos. Ya no identificaban a una etnia, sino más bien identificaban una cultura, una identidad cultural. Otra práctica es, como pueden ver, el pondus judaeus. En el prepucio restante, o sea, ya digamos de niño, la persona había sido, el judío había sido circuncidado, pero de adulto, pues interactuando entre los deportes, quería participar y quedaba un resto de prepucio restante. Esta práctica entonces era colocar una pieza de bronce que gradualmente con el tiempo pues estirara el prepucio restante. Ahora, les decía que esta práctica era posible en aquel entonces porque la circuncisión en este contexto de la época que practicaba el pueblo judío era simplemente la milá. Milá es el corte.
un corte parcial del prepucio, es decir, no cortaba todo el prepucio. Pero en el año 140 aproximadamente de la era común, los rabinos de la línea del judaísmo rabínico crean un segundo procedimiento a la circuncisión que aún en nuestros días se practica, y esta segunda, cirugía se llama periá. Periá significa justamente descubrir, porque con esa segunda fase se eliminaba o se cortaba todo el prepucio, de manera que el judío ya no pudiera asimilarse en su cuerpo a un griego. Cuando tomamos estas prácticas en su contexto histórico o las consideramos, es que podemos entender citas como las que ven en pantalla. Esta está registrada en Antigüedades de los Judíos, donde Josefo claramente dice que los judíos asimilados escondían la circuncisión para que aún desnudos pudiesen parecer griegos. ¿De qué manera? Pues empleando estos procedimientos que les he mencionado. En este mismo contexto podemos comprender escritos antiguos como el de Paulos a la comunidad en Corinto, Primera de Corintios capítulo 7. Paulos hace referencia a aquellos que fueron llamados a incorporarse al movimiento mesianista. Y dice, si alguien fue llamado incircunciso, no se circuncide, que no se corte. Pero añade, si alguien fue llamado circuncidado, no, traducen usualmente, no disimule la circuncisión. Pero ya sabemos de qué manera puede ser esto, o sea, helenizándose. Así que Paulos, sin entrar en detalles en el contexto, simplemente está diciendo que el aspecto exterior no debe ser lo que es la circuncisión en términos físicos, no espirituales, no debe ser un impedimento para que existan querellas o problemas entre la comunidad. Pues bien, también recordarán, después de los sucesos de Hanukkah, para el año 135 antes de la era común, cuando se logra la rededicación del templo, se nos informa en el libro de Macabeos que Yohanan Hircanos, sobrino de Judas Macabeo, obliga a circuncidar a los idumeos y a los itureos. Estos eran vecinos de los judíos, pero en aquel entonces, bajo los hasmoneos o los macabeos, se encontraron bajo el dominio de Judea y se les obligó a ser circuncidados. Así que este es el contexto histórico cuando la circuncisión pasa a ser vamos a identificarlo así como una insignia, si podemos decir, una insignia de la identidad judía. ¿Quién es el judío? El circuncidado. Esto toma lugar en los días de Hanukkah. Por esto llega a los días de Paulos y Josué y vienen las discusiones al respecto. Si era necesaria la circuncisión o no. ¿Por qué tanta discusión? Porque la helenización hizo que los ultra tradicionalistas hicieran mucho énfasis en lo que es el rito de la circuncisión. Los helenistas, recuerden, término ambiguo, no define qué tan asimilados hayan estado. Lo que buscaban los helenistas era helenizar el judaísmo. De la misma manera que ha sido anglificado o americanizado o latinizado inclusive en tiempos presentes el judaísmo. Es decir, existen judíos tradicionales con su identidad judía, pero que quieren adaptarse a su vivencia actual. Por otro lado, tenemos los opositores, pueden llamarse conservadores, ultra tradicionalistas, como se denominó en la literatura macabea, los hasideos o los hasidim, que se oponen a estas formas de aculturización como pasos que finalmente llegarían a la apostasía. O sea, finalmente si la persona entra en los juegos griegos y para evitar problemas trata de restaurar su circuncisión, pensaban los hasidim que gradualmente con el tiempo estas personas iban a apostatar de la fe de Israel. Este historiador judío helenístico, Eupolemo, el personaje Moshe era la primera persona en establecer un orden social basado en la ley constitucional, de lo que sería el orden social
del mundo griego. Incluso, según la cosmovisión griega, existían 7 famosos sabios que le dieron origen a la civilización griega. Sabemos que antiguas figuras cristianas o los llamados padres de la iglesia, como era Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandría, atribuyeron justamente a este historiador Eupolemo la idea de que él presentaba a Moisés por encima de los sabios griegos. Otros escritores, de igual manera, helenísticos, superaron la presentación que había hecho Eupolemo sobre Moisés, sobre Abraham. Estoy hablando de escritores helenísticos, y estos identificaron a Abraham como quien había transmitido realmente la civilización. O sea, que no fue Moisés, sino que Moisés recibe de Abraham cómo desarrollar una civilización. Inclusive se asoció al personaje Enoc o Hanoch, el Enoc bíblico, nada más y nada menos con Atlas. ¿Recuerdan quién es Atlas? En la mitología griega, un hombre que transmitió conocimiento esotérico, que recibió sabiduría de manera fuera de lo usual. Entonces, según los historiadores helenísticos judíos, dijeron que Enoc era realmente como Atlas, y que transmitió Enoc a Abraham toda esta sabiduría, y luego esta sabiduría le llega a los fenicios y así también le llega a los sacerdotes egipcios. O sea, vemos que, una vez más, hay una entremezcla, si se dice así, creo que en español, de conceptos de la mitología griega, se entremezclan con la historia del pueblo judío. En fin, ya sea que el maestro de la civilización haya sido Abraham o haya sido Moshe, en realidad fue el judaísmo, entiéndase, el modo de vida de los judíos o la fe de los israelitas de esta época, lo que estos escritores judíos asimilados vieron como la fuente de la sabiduría del mundo. Mientras los griegos tenían sus héroes de su filosofía y religión griega, también los judíos lo tenían, pero estos eran Enoc, Abraham, Moisés. Evidencia adicional de que el pensamiento helenístico se abrió camino temprano a través de la tierra de Israel se refleja, como ya dijimos en las charlas anteriores, en lo que es el libro de Eclesiástico o Ben Sirach. Pasemos entonces a lo que respecta el helenismo en Alejandría. En Alejandría se encontraba nada más y nada menos que el primer laboratorio de aculturación judaica, por decirlo de una manera que podamos comprender. Había una vasta comunidad que conservaba la tradición ancestral y gradualmente, como dije, la había ido mezclando con los conceptos de la cultura griega. Y el caso más famoso de todos es pues Filón de Alejandría, como analizaremos más adelante. Veamos entonces lo que es, por ejemplo, la carta de Aristeas. La carta de Aristeas, ya muchos de ustedes imagino que sabrán, es una obra cuya fecha aún no se ha fijado, pero muy probablemente esté cercano al segundo siglo antes de la era común. Y es una muestra, como les decía, de la escritura religiosa judaica helenizada, que estaba tomando ya lugar previo a Filón. Filón es el clásico, el judío filósofo del primer siglo antes de la era común. Pero hay veces, por tratar de simplificar la historia, no tomamos en cuenta estos detalles que sin duda enriquecen nuestro conocimiento para poder apreciar la historia con mayor claridad. Bien, indudablemente, estimados, Aristeas se basa en escritos helenísticos judaicos anteriores a él. Y allí pues se ofrecen los fundamentos para las observancias judaicas de manera alegóricas. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Aristeas justifica detalles de prácticas, digamos, dietéticas, del kashrut, de la dieta bíblica. Aristeas le encuentra un significado alegórico y filosófico. Por ejemplo, él dice que habían ciertas aves que estaban prohibidas debido a que estas aves, o sea, estaban prohibidas para ser ingeridas por el judío debido a que estas aves eran salvajes y carnívoras. Así pues, no comer esas aves hacía que el judío evitara lo que es ser opresivo respecto a los demás, evitar la opresión. De manera similar en lo que respecta a los tefilín. ¿Recuerdan? Hablamos de los tefilín, que son las filacterias. Pues según Aristeas,
Los tefilim o filacterias representan símbolos que ayudan a los fieles, a los devotos, a conectarse con la divinidad, o sea, a constantemente evitar lo que es el pecado. Ahora, quizás algunos se preguntarán, ¿pero de qué nos sirve esa información de la carta de Aristeas? Bien, en este contexto, en este curso nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque las discusiones en esa carta están afirmando, o sea, Aristeas afirma que estos símbolos rituales, como es el tefilín, tzitzit, inclusive mezuzot, recuerden los pasajes del Pentateuco que se encapsulan y se colocan en los marcos de la puerta. Los tzitzit son los flecos en los bordes de las prendas de vestir. El Eshor les decía que en esta carta ya se hablen de estos símbolos de manera afirmativa, indican que ya estos objetos eran parte del judaísmo en la diáspora helenística. Ser helenista no implica ser un pagano. Helenista bien podía ser un judío tradicionalista, pero aculturado, asimilado a ciertas prácticas de vida del mundo griego. Además, esta información de la carta de Aristeas nos dejan con la idea de que era bien creíble para la audiencia del escritor que las traducciones griegas de al menos algunas secciones de las escrituras ya estaban circulando durante el siglo IV antes de la era común, y que los poetas griegos e historiadores y filósofos griegos tuvieron acceso a la literatura judía, o vamos a decir en contexto, a la literatura hebrea ancestral. Esto es, yo creo, lo más rico que podemos salvar, la información más rica que podemos traer en contexto de nuestro curso cuando analizamos lo que es la carta de Aristeas. Pero sobre todo, estimados, sobre todo, esta situación inevitablemente nos hace reflexionar sobre la posible realidad detrás de las antiguas afirmaciones judaicas de que los filósofos griegos, fíjense, fueron influenciados por el judaísmo, como pueden ver en pantalla. Pero resulta que lo opuesto también pudo ser una plausibilidad. Es decir, también abre el camino a lo contrario, que ya en el siglo IV, si no antes, los escritores judíos podrían haber entrado en contacto con las fuentes griegas. Es decir, sí hubo una interacción, evidentemente, para esta época, en el siglo IV, entre los escritos judíos y escritos griegos, por parte de ambas etnias. Decirles que esta posibilidad refuerza aún más la idea de que contra lo que se rebelaban los macabeos no era en contra de una tradición helenística, no era en contra del helenismo per se. ¿Por qué? Porque ya había pasado muchos años desde que los judíos en la diáspora habían interactuado con el helenismo. O sea, ya el helenismo tenía raíces dentro del judaísmo. Reafirmo una vez más, los macabeos no estaban luchando contra el helenismo per se, sino contra el paganismo que estaba influenciando la religión judía, o entiéndase, el judaísmo.